de nuevo al Ateneo, creo que es la sexta o séptima vez que viene al Ateneo. Para él, la verdad es que se encuentra muy a gusto aquí porque es como si estuviera en su casa, que ya pues, creo que empezó a venir en el 2009 con todo el problema de la crisis del euro, ya empezaba él a contar todo esto como Europa iba avanzando a marcha forzada. Después ha estado también aquí hablándonos de una de sus pasiones, que es la literatura, los libros que me gustan. Estuvo también presentando el libro que escribió sobre Simone de Beauvoir, presentando otros libros de Europa, es decir, que ha estado aquí muchas veces y él está muy encantado, está encantado de estar aquí, y yo mucho más de considerarme su amigo, ¿no? Porque a Sami fue uno de estos encuentros que te produce la vida, que son muy interesantes, en los cuales te acercó por una vez por donde yo estaba trabajando, que necesitaba un papel que tenía, no era de inmigrante ilegal, estaba aquí como inmigrante legal, pero a partir de ahí te produjo como una especie de flechazo diciendo, y él me dijo, si necesitas cualquier cosa, me tienes. Efectivamente, estábamos iniciando el Ateneo, el funcionamiento del Ateneo, y queríamos traer a gente importante que pudieran venir, y entonces digo, yo había una persona que me dijo que a lo mejor en un momento determinado venía. Total, que cojo y lo llamé por teléfono, porque me dejó su teléfono, que cogió, me dejó su teléfono, y dice, cuando tú quieras, venga, buscamos lo que sea. Desde entonces fue, como diría en Casablanca, el inicio de una estupenda amistad, donde hemos tenido muchísimas oportunidades pues, de compartir muchos momentos, que lo mejor que tiene Sami es en las distancias cortas, donde te puede empezar a hablar de cualquier cosa, de libros, de literatura, de historia, de muchísima gente que ha conocido, y a partir de ahí, bueno, pues muchísimas cosas. Yo le agradezco que tenga esta disposición para venir al Ateneo, le agradezco esta oportunidad que nos da, y a Ezequiel, que también fue un poco el que dijo que tendríamos que entrevistar a Sami Naïr, a ver si sería posible que viniera, venga. Bueno, total, también como Ezequiel le pone tanto corazón y tanto ánimo a esta transparencia que tan buen resultado nos da, pues aquí estamos, y aquí estamos a Ezequiel y a Sami, mano a mano, donde vamos a intentar conocer un poco más la visión suya de Europa y un poco la visión de esta situación tan complicada en la que vivimos. Así que bienvenido y que vaya ahí que la tenemos. Antes de arrancar con Sami, tenemos a dos músicos, uno joven y otro senior, Paco Barranco y José María Díaz, su sobrino, que van a introducirnos con la música en la entrevista que vamos a tener. Hoy presentamos el libro de Sami Naïr, Europa encadenada. Lo tenéis allí fuera, está Marta de Librería Andalucía con los libros. Y también ha traído, que me parece otra joya, acompañando a Simone de Beauvoir, puesto que, como contará Sami, estuvo trabajando en los años 80, 15 años, ¿no? Con ella, con Simone de Beauvoir, que en el círculo íntimo y familiar le llamaban el castor, solamente a los íntimos, ¿no? Bien. Me he leído los dos libros, he tomado notas. Sé que a ti te gusta que la gente que te entreviste haya leído tu libro. Me parece que es lo oportuno y lo correcto. Te pido un ejercicio de síntesis de entrada, Sami, y que reduzcas en tres grandes problemas los problemas que tiene ahora mismo esta Europa que tú calificas, creo que muy bien, de encadenar. ¿Cómo resumirías los tres grandes problemas que tiene Europa en este momento? Primero, quiero agradecer a toda esa gente que ha tenido la valentía noble de apuntar el sol ese día y para estar con nosotros esta presentación, y os agradezco muchísimo. También quiero agradecer otra vez el Ateneo de Mairena, porque es mi casa, tal como lo acaba de recordar
mi íntimo amigo. Desde Mi íntimo amigo, porque ahora tenemos 16 años de amistad sin duda, de amistad total, absoluta, hecha de confianza y de admiración mutua. Y por supuesto, es un honor para mí, sinceramente, estar con Ezequiel Martín. Voy a leer su libro. Acaba de regalarme su libro y la primera palabra en la que me he fijado inmediatamente era esta, por Ezequiel. Revelémonos. Perfecto. ¿Cuál es la palabra? revelémonos. 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 Magnífico. Evidentemente es muy difícil de contestar a esta pregunta. ¿Cuáles son las tres cosas que pueden definir la situación actual de Europa? También podemos preguntar cuál es la cosa, cuáles son las 5 o 10 cosas, pero las 3 cosas es muy interesante porque es simbólico. Evidentemente se trata de la tesis, la antítesis y la síntesis. La primera cosa, diría, es el fracaso de la Unión Europea. El fracaso de una Unión por la que yo he luchado muchísimo desde los años 80, finales de los años 80, había creado con el comisario europeo en aquella época una revista, la primera revista europea, para sensibilizar y sobre todo para movilizar la intelectualidad para defender el proyecto europeo. Fue una experiencia extraordinaria, financiada en aquella época por el gobierno francés, exactamente por el presidente Mitterrand, que era muy europeísta, y cuando me pidió hacer esa revista con Edgar Pisani, que ha sido también su ministro, lo he hecho con dedicación, convicción y ánimo. 2025 pienso que es un fracaso. La segunda idea es ¿por qué es un fracaso? Porque fundamentalmente hemos elegido, sin saberlo, una vía, una orientación que iba a matar el proyecto ideal de la Unión Europea, la belleza de ese proyecto, por un sistema económico que ha concretamente, objetivamente, diariamente destrozado, metódicamente destrozado este sueño. Y que hace que hoy la inmensa mayoría de los europeos, por lo menos fuera de España, está por lo menos escéptica, sino en contra. Ningún gobierno hoy, no hablo de España, pero fuera de España, ningún gobierno se atreve y se atreverá a organizar un referéndum sobre Europa. Ninguno. Todos los datos que tenemos son datos muy negativos sobre la mirada que la opinión pública tiene, digamos, respecto a la Unión Europea. Y la tercera idea. A partir del momento en el que hemos diagnosticado, digamos, la situación y por qué estamos en este punto, la tercera idea es ¿qué hacer? ¿Cuál es la orientación? En este libro, la primera parte se refiere al análisis económico que nos ha llevado a esta situación. La segunda parte se refiere a las contradicciones entre las grandes naciones que iniciaron, construyeron el proyecto y que ahora están, hay que decirlo francamente, enfrentadas. Dicho de manera más clara, fueron los franceses y los alemanes, el famoso eje franco-alemán que elaboró ese proyecto, y ahora hay un capítulo que lo dice, porque participé yo en estas discusiones también, estamos en desacuerdo sobre todo.
salvo sobre el hecho que tenemos que estar juntos, sentarnos e intentar avanzar juntos, pero en cuanto a la orientación, el eje franco-alemán se ha quebrado. Y los propios dirigentes lo dicen. Ahora bien, una Europa sin eje director-conductor es una Europa muerta. Lo saben desgraciadamente nuestros competidores, los chinos, los rusos, los americanos. Lo saben perfectamente y juegan sobre las contradicciones entre nosotros. Los ingleses han entendido más rápidamente que otros esa crisis y se han ido. Nadie habla del Brexit, pero el Brexit ha sido un fracaso enorme, no para los ingleses, sino para la Unión Europea. Gran Bretaña era el segundo país más importante que Francia en el conjunto europeo, con un PIB superior al PIB francés. Pero las élites dirigentes europeas no hablan de eso, porque sienten una culpa extraordinaria y han construido, tanto como para los que estaban en contra del modelo económico europeo, han construido no una visión, un sistema de prejuicios que nos han abandonado, esos ingleses son malos, son isleños, etcétera, etcétera, sin análisis de lo que ha pasado y por qué esa segunda potencia económica, estratégica, política de Europa ha dejado el barco. Y hasta la fecha os desafío en las librerías y en las grandes revistas encontrar un análisis serio de lo que ha pasado con Gran Bretaña. Y basta con salir de aquí, ir no en Londres, pero en Manchester o en Liverpool o en para escuchar otro discurso, y los ingleses saben de lo que hablan en cuanto a la economía, mucho más que nosotros. Es decir, que hay este análisis de la crisis, de la fragmentación interna de Europa, la crisis estratégica, la llamaron así, y hay una tercera parte, porque por formación, por ánimo, por voluntad, y probablemente porque son un poco así, hay una parte sobre qué hacer en el futuro, porque no le gusta únicamente definir la crisis, decir, no, me gusta también ver cuáles son los caminos que nos pueden ayudar para avanzar. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los caminos? Sí, y termino diciéndote, Ezequiel, diciéndote que ese camino que hay que abrir es para mí fundamental por una razón muy sencilla. Es que los europeos históricamente se han enfrentado entre ellos como en ningún otro continente. Han inventado lo mejor y lo peor de la humanidad. Han inventado la ilustración y han inventado el nazismo. Es decir, los dos extremos más horrorosos de la condición. Por un lado, el nazismo más horroroso de la condición humana, por otro lado, la ilustración, el sol de la inteligencia y la apertura hacia la humanidad y la fraternidad. Y los europeos, desde el siglo XIX, para mí, han tenido solo una gran idea en común, que es la idea europea. Han inventado esa idea genial, esa idea mágica, que consiste en decir, mira, hasta la fecha hemos tenido contradicciones, hemos tenido batallas entre nosotros, hemos derramado muchísimo sangre, hemos producto ríos de lágrimas, de dolores, de sufrimientos, etc. Vamos a dejar eso de una vez, olvidar nuestras fronteras y construir pacíficamente entre nosotros un conflicto. No existe en la historia
un continente que haya llegado a ese nivel de conciencia. Ninguno. Tras guerras y enfrentamientos. Y esa vía que hay que abrir es porque tenemos aquí una idea absolutamente extraordinaria que debemos seguir defendiendo pese a la situación difícil en la que estamos. Continuaremos luego con el tema, pero ya la exposición habéis visto que increíble y bueno, con sus luces y sombras, ¿no? Siento, es un poco filosófico, pero es información. Pero es que estamos ante un gran filósofo y ante un gran pensador. En el siglo XVI, Michel de Montaigne nos dejó dicho: propio es de una naturaleza villana y servil ir disfrazándose y no mostrarse al natural. Con esa costumbre se habitúan los hombres a la perfidia, hechos a proferir palabras falsas. La conciencia les importa una ardilla. Hoy, Sami, la mentira arrincona la verdad. Lo vemos en la clase política, incluso en determinados medios de comunicación o de desinformación, y trasciende a la sociedad. ¿Qué podemos hacer cuando la verdad está siendo arrinconada por la mentira? La respuesta, la más obvia y la más evidente, es que hay que resistir y nunca, nunca decir sí, nunca. Hay que resistir y siempre decir no. No lo acepto. No lo puedo aceptar. No acepto lo intolerable. No lo acepto. No acepto las desigualdades. No lo acepto. No digo que tenemos un sistema en la cabeza justo, totalmente justo, equilibrado, milimétricamente sabemos que lo que hay que hacer. No. Puede que no sepamos lo que hay que hacer. Pero por lo menos sabemos una cosa, y eso se intuye, es decir no, es siempre buscar la justicia. La justicia es fundamental. La mentira, las mentiras, hoy se ven, porque no estamos en un sistema de mentira clásico. Es decir, que antes la mentira, digamos, se podían, había artículos de periódicos, se podían escuchar. Ahora la mentira, hay una industria de la mentira. Y esa industria de la mentira basta con mirar la televisión, 5 minutos, 10 minutos. No hay una palabra verdadera, no hay ni una. Todo está articulado en función de intereses particulares, todo. Y los que tienen que decir la verdad, los que pueden decir la verdad, nunca se escuchan en la televisión y en los medios de comunicación, prohibidos, silenciados. Eso es el problema de las mentiras. El problema no es la mentira, es por qué silenciamos los que tienen algo que decir, los que pueden decir la verdad, los silenciados. Los silenciados son las principales víctimas de este mundo, las adolescentes. Para Aristóteles, seguimos en filosofía, la política es el bien, el fin de todas las artes y de todas las ciencias. Pero un poco al tanto de lo que pasa en España. ¿Qué opinas de la corrupción en la política? Lo vemos ahora en el PSOE, con los casos Coldo, Ábalos, Santos Herrán. Lo vemos con los casos del PP, Gürtel, Bárcenas, Kitchen, Púnica, el novio de la presidenta de Madrid, el procurador confeso, que ahora acusa al fiscal general del Estado. Él, el que está acusado de delincuente, acusa al fiscal general del Estado. Bueno, si se instala la corrupción, que viene heredada del bipartidismo, faltan ideales. Yo tengo aquí anotado, por la profesionalización de la política, la nobleza del arte de la política se va a caer. Bueno, hay un problema general de la corrupción, y a la corrupción en concreto cuando se trata de casos particulares. Diría la primera cosa que hay que hacer para ser justo y responsable es nunca generalizar. No se puede reducir cualquier sistema a la corrupción, decir que el sistema globalmente es corrupto porque hay 10, 20 o 2 o 3 corruptos. No. El sistema, lo que vemos son los corruptos, pero detrás de esos corruptos que hacen el mal, hay miles y miles y miles de gente que intenta vivir con sus valores y
con honestidad. Nunca generalizar. Ahora está claro que estamos en un momento en el que la corrupción se ha desarrollado por doquier, porque los mecanismos institucionales y los mecanismos, diría, intelectuales han desaparecido o por lo menos no permiten controlar el sistema de corrupto. Todos los datos demuestran que hay muchos grandes especialistas, sobre todo holandeses, sobre la corrupción. Hilgard ha escrito un gran libro sobre ese tema. Todos demuestran que la corrupción se ha desarrollado de manera exponencial estos 20, 30 últimos años. De manera exponencial. En todas las sociedades, empezando por el que está presidente, que es presidente hoy en Estados Unidos. Es uno de los más corruptos del planeta. ¿Por qué? Porque desde 30 años la única ideología que rige la sociedad es el dinero. Es el liberalismo. ¿El liberalismo qué es? Es acumular dinero cada vez más. Y el liberalismo se ha vuelto el valor fundamental de la vida diaria de la gente, que no pueden hacer otra cosa. Desde cuando uno es pobre, entiendo que le gusta tener valor, que tener dinero, es normal, porque tiene que vivir, pero no. Porque si se analiza la situación, se ve que hay 10% de la población mundial que gana un dineral y el resto está luchando, pedalando para, digamos, poder vivir. El liberalismo ha hecho del dinero la esencia de la vida en la sociedad moderna. Y a partir de ahí hemos asistido a la desaparición o a la decadencia, para decirlo con una palabra fuerte, de todos los valores de honestidad, de igualdad, todos los valores de bien común, hablabas de Aristóteles, de bien común, todos los valores de interés general bien entendido, etcétera, etcétera. Y el sistema, precisamente, el sistema europeo, que se ha puesto en marcha a partir de 1986 con el Acta Única, redoblado a partir de 1990-91, el Tratado de Maastricht, han institucionalizado este sistema liberal, pero lo han transformado, que incluso no es un sistema liberal en el sentido clásico de la palabra, sino un sistema neoliberal. ¿Cuál es la diferencia? Es muy interesante saber la diferencia. No se trata de conceptos que utilizan los filósofos, los economistas, los políticos nunca hablan de eso, por supuesto. Claro, primero porque no lo saben, no les interesa, y segundo porque es un tema con fuego. El liberalismo es un sistema que dice, bueno, estamos en una economía, en una competencia entre capitales, entre empresarios y obreros, hay una competencia. Pero hay un poder público, hay un Estado que está ahí y que sin controlar demasiado vigila para que los más fuertes no se comen los más débiles, para que los que no tienen nada pueden conseguir la posibilidad de enviar a sus hijos en la escuela, pueden conseguir sanidad, pueden conseguir lo mínimo para poder vivir una vida más o menos digna. El Estado está ahí para controlar, para vigilar. Es decir, que el Estado es el guardián de la paz pública, guardián más o menos pacífico, y no es por casualidad. Si en el pasado, antes de los años 80, finales de los años 80, la gente se movilizaba y siempre pedía al Estado. Dice el Estado, bueno, ya no estamos mal, queremos más seguro social, más... Bueno, y el Estado hacía cosas, o rechazaba, pero teníamos frente a nosotros un sujeto con el que podíamos hablar, luchar y conseguir o no conseguir.
a partir de 1986, la Acta Única, y sobre todo a partir del Tratado de Maastricht, y lo dice una verdad. A partir de ese momento, hemos asistido en Europa a una revolución, mejor dicho, una contrarrevolución como nunca en la historia de Europa. Fueron tres grandes intelectuales pensadores franceses que elaboraron este proyecto. Jacques Delors, no es por casualidad si las capas dirigentes europeas están construyendo una estela de oro a Jacques Delors, Michel Candesus, director del Fondo Monetario Internacional, Jacques Delors, presidente de la Comisión, Michel Candesus, presidente del Fondo Monetario Internacional, y uno fue un hombre secreto, porque era secreto, pero tenía un papel extraordinario, Henri Girardin, que era director de la OCDE, es decir, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Mundial, que definía las reglas del sistema económico mundial. Puesto clave. Y por casualidad fueron tres franceses. Y en este libro, por supuesto, en este libro, yo he hablado, sé muy bien de lo, he hablado con ellos porque trabajaba en esta revista, estaba, digamos, implicado antes de volverme diputado europeo, y Delors lo dice, que por casualidad nos hemos encontrado los tres y hemos decidido, ya, vamos a codificar el sistema económico internacional. Y lo hemos conseguido. Frente a los americanos, frente a los demás, lo hemos conseguido. Bien, pero ¿qué habéis codificado? ¿Qué es ese sistema que habéis codificado? Hacer funcionar mejor que todo el sistema económico y sobre todo evitar que los estados pongan su nariz en la economía. Lo que significa, aquí tiene la cita, una entrevista de Jacques Delors. Y Jacques Delors, por casualidad, me encontré con mi amigo Michel Candesus, presidente del Fondo Internacional, Henri Girardin, el gran Henri Girardin, ahí en la universidad, y hemos los tres elaborado ese sistema. Con el apoyo de François Mitterrand, después de los diferentes presidentes Chirac, y sobre todo con el apoyo de Helmut Kohl, es decir, de los alemanes, el famoso jefe. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Tiene que ver con ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que a partir de ese momento se puso en marcha un sistema basado no sobre esa relación dialéctica, conflictiva, en la que los ciudadanos europeos podían acudir a su Estado y decir, mira, las cosas funcionan. No, se ha puesto en marcha el sistema basado en normas, en reglamentos, en directrices totalmente anónimos, elaborados por una Comisión Europea no elegida, con altos funcionarios no controlables y un sistema global en el que la ciudadanía está totalmente excluida, al mismo tiempo que los estados. Ahora, ¿cuál es la función de los estados? ¿Qué dicen? Cualquier estado dice, mira, yo tengo que respetar los tres criterios de Maastricht. El criterio sobre la inflación, el criterio sobre el presupuesto y el criterio sobre la deuda. No más de 60% de deuda, no menos de 3% de crecimiento y la inflación no debe superar 1,03. No hay ni un país que hoy en día respecta eso, ni uno. Pero la Comisión está ahí vigilando y cada año multa a los estados que no han respetado. Respetar el presupuesto, los 3% de presupuesto, de déficit público, significa el lenguaje humano nuestro aquí, una cosa muy sencilla. Significa cerrar los hospitales, significa cerrar las escuelas, significa acabar con el reclutamiento de los funcionarios, porque cuesta. Y cada 6 meses tenéis responsables de la Comisión de Bruselas que vienen con sus maletas negras ahí,
los gobiernos y dicen, bueno, la última vez habíamos decidido que en tal región había que cerrar este hospital. Pero hemos visto que ya no está cerrado. Hay que hacerlo. Hay que reducir el déficit y hay que reducir los gastos. Con lo cual, el Estado tiene solo un discurso. No puedo. Sí, pero no puedo hacer eso. No puedo. Tenemos que apretar el cinturón para todo el mundo. ¿Para qué? Para que el sistema pueda funcionar, para que el Fondo Monetario Internacional, para que los mercados financieros tengan confianza en los países y prestarnos dinero. Es decir, que hemos destrozado la política, la hemos reemplazado por la economía, hemos destrozado la soberanía ciudadana, la hemos reemplazado por las normas de la Comisión de Bruselas y hemos dejado fluir como un río enorme la corrupción en la sociedad porque nadie controla nada. Déjame. Celia, vamos a meter un poco de música, refrescar, para controlar el calor, meditar, pero no meditar, atender a lo que está diciendo Sami, meteros en su pensamiento y ya veréis cómo pasamos a un estado de más peso. Más de 220 periodistas. Es un pogromo, un exterminio de los palestinos como el que aplicaron los nazis contra el pueblo judío en los años 40. Opinión. No tengo opinión. He escrito muchos artículos sobre la prensa sobre eso, en el país, en los periódicos. Es que no tengo opinión, en el sentido de que me siento un escándalo moral. Es una cosa que uno no puede separar, no puede superar. Porque, bueno, no son muertos. Impedir a la gente que quiere comer, bombardear a la gente, los niños que van a comprar, he visto a los niños que van a tomar la comida, reciben bombas. Una madre con 8 hijos se encuentra con uno solo y han matado delante de sus ojos 7 de sus hijos. Y hay millares de gente. Es una barbaridad. Y que demuestra claramente el mundo, la crueldad increíble del mundo en el que estamos viviendo. Una crueldad que no se puede explicar históricamente, porque la historia del pueblo judío no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, está claro. El nacionalismo israelí sí que tiene que ver, que es un nacionalismo colonialista e imperialista. Pero el pueblo judío a nivel mundial, etc., no tiene que ver nada con eso. He visto, por ejemplo, en los Estados Unidos las manifestaciones más importantes dirigidas por jóvenes judíos americanos en contra de lo que está pasando. Es decir, que es una cosa que provoca la indignación del alma de cada ser humano. Acabo hoy mismo de escribir un artículo, mañana creo que lo van a publicar en el país, sobre precisamente este tema, es decir, sobre la guerra a Israel, que Israel ha desatado contra Irán. Irán no es un país particularmente simpático, pero bueno, derecho internacional y derecho internacional. Y termino ese artículo diciendo que ¿quién hubiera dicho que la memoria es algo que nos puede salvar? No nos puede salvarlo, porque todavía tenemos frente a nosotros nuevos Hitler y nuevos Stalin, es decir, dirigentes dotados de poderes extraordinarios que están destruyendo las sociedades de la humanidad. Es la condición humana, el lado oscuro, trágico y cruel de la condición humana. Mañana se venderán bastantes ejemplares del país, me supongo. Y el otro frente, Rusia invade Ucrania en 2022, ya lo había hecho en 2014 en Crimea, y ahí tenemos otro David contra Goliat. Bien, ahí tenemos un problema que es un problema complejo.
Es un problema complejo. Si me permites, sería explicar una cosa, porque hay un capítulo en este libro sobre este tema. Para entenderlo, no para excusar de ninguna manera la intervención de los rusos y el hecho de que hoy están a la conquista de Ucrania de una vieja tradición imperial rusa, feudal, zarista, que consiste en querer reconstruir el imperio ruso, por lo menos en sus fronteras próximas, sus zonas cercas y limítrofes de Rusia. No se trata de excusar eso. Y el título del capítulo del libro lo dice claramente: Ucrania agredida, Ucrania martirizada. Entonces, para mí está claro. Pero, al mismo tiempo, hay que analizar lo que ha pasado. Y lo puedo resumir en algunas palabras muy sencillas. Cuando en 1990-91 cayó el régimen soviético, cayó el régimen, que era un régimen totalitario, los rusos, empezando por Gorbachev, por eso Gorbachev tuvo que dejar la política, los rusos dijo: estamos listos para entrar con nosotros en Europa y construir lo que Gorbachev llamaba la casa común. Y volvernos una sociedad democrática. Necesitamos su ayuda, europeos, para poder construir la democracia en nuestro país, que nunca la hemos conocido. Y a lo largo de 2 años, los rusos estaban pidiendo la ayuda de la Unión Europea. La Unión Europea en aquel momento acababa de adoptar el famoso Tratado de Maastricht y dijo: no tenemos tiempo, Rusia se queda Rusia y nosotros seguimos con nuestro proyecto. Hubo en Europa 2 países que dijeron: eso es interesante lo que están diciendo los rusos. Francia y Alemania, sobre todo Alemania. Pero Mitterrand también, y Mitterrand propuso un proyecto político que se llama una comunidad política europea, más allá de la comunidad económica. La comunidad económica tenía que ver con los países capitalistas tradicionales grandes, pero la comunidad política podía extenderse hasta Rusia, hasta nuestros países. Kohl estaba de acuerdo. Los otros europeos, así, pero seguían el eje franco-alemán. Clinton dijo, padre Bush dijo: ni hablar. No queremos Rusia en Europa. Que se quedan ahí, no la queremos. Una gran potencia, sigue siendo una gran potencia nuclear, no la queremos ahí y no quiere que Rusia compita con nosotros en Europa. Entonces los europeos han dejado eso. Y yo en aquella época bastante, digamos, vinculado a los dirigentes, por lo menos franceses, y veía, por ejemplo, el secretario general del Liceo, de Berlín, había sido ministro de Asuntos Exteriores, me decía: es una catástrofe, no podemos hacer nada y lo vamos a pagar dentro de 10 años, como mínimo lo vamos a pagar. Efectivamente, los años 90, Rusia fue. Cuando se adoptó el euro, en 2000, finales de 1999-2000, los rusos otra vez, Putin, que venía, vinieron y dijeron: no podemos entrar en el euro, pero nos interesa elaborar y abrir nuestras fronteras a sus mercancías y comerciar. Desgraciadamente, en aquella época, las llegadas, digamos, del euro era algo que trastornaba. Los europeos dijeron no, pero no rechazaron la propuesta de Putin. Hasta 2004. 2004 asistimos a una renovación de la Comisión y la llegada en la Comisión
de un hombre que ha tenido el papel el más negativo, en mi opinión, en la historia de Europa desde 1945. Hablo de Barroso, José María Barroso, portugués, que ha sido nombrado y que es un hombre interesante, porque Barroso era un maoísta, era un comunista maoísta radical, que había cambiado, como todos los conversos, se ha vuelto peor que los que le piden la conversión, y se ha vuelto reaganiano, ultra reaccionario, diciendo ni hablar, no quiero hablar con los rusos. Hasta que Putin cuenta, pongo en el libro porque tengo el texto, y es un texto oficial, cuenta, dice, bueno, he pedido una cita a Barroso, le he dicho, mira, nosotros en Rusia estamos interesados, abrimos nuestras fronteras, queremos hacer cosas. Y no queremos que tengamos problemas a propósito de Ucrania, porque Ucrania, los europeos acababan de hacer una propuesta a Ucrania, pero una propuesta totalmente contradictoria a las relaciones económicas existentes ya entre Ucrania y Rusia. Ucrania es el corazón de Rusia, nunca hay que olvidarlo. Basta con escuchar, Khrushchev era ucraniano, Gogol era ucraniano, toda esa gente son ucranianos, todos esos grandes rusos son ucranianos de origen. Es decir, que Ucrania era como, vamos a ver, Castilla, el sistema de identidad de Rusia. Y los europeos ofrecieron a Ucrania, por supuesto, propuestas mucho mejor para ellos. Y Putin dijo, eso no podemos aceptarlo. Os proponemos hacer algo en común. Y le contestó, porque la cita es oficial, le contestó Barroso, le dijo, mira, señor Putin, Ucrania es nuestro problema, no es el nuestro, y la discusión está terminada. Y lo acompañó. Como se hace en las relaciones diplomáticas, se inventó y lo llevó a la puerta. A Putin, la segunda potencia nuclear del mundo. Os puedo decir que a partir de ese momento las cosas se han vuelto totalmente descontroladas, imposible controlar. Entonces, los rusos, ¿qué hicieron? Empezaron a incentivar la mitad de los ciudadanos de la frontera que eran prorrusos y empezó la batalla entre los ucranianos, con regímenes a favor de Rusia, regímenes a favor de Ucrania. Y al mismo tiempo, la Unión Europea decidió, y por eso digo que es muy complejo, decidió crear las condiciones para integrar Ucrania. Es una decisión, en mi opinión, pero todos los dirigentes de Europa lo saben, absolutamente irresponsable. Con 40 millones de ucranianos, la agricultura la más importante de Europa, toda Europa, más importante, un nivel de vida mucho más bajo que comparable al nivel de vida de África negra, de Senegal o de Mali, nivel muy muy bajo, necesitamos para integrarlos como mínimo 25 años. Mira lo que estamos haciendo con Polonia, gran país, y que hemos hecho con Rumania, con Polonia. Un dineral incalculable para ellos, y todavía no tienen los requisitos para poder entrar, porque para poder entrar se necesitan algunos requisitos, lo puedo explicar si os interesa, basado en el principio de mayoría y unanimidad, mayoría cualificada, unanimidad, 3 grandes fases. Para ellos necesitan 20 años como mínimo. Pero ahora con la guerra, el discurso consiste en decir, no, tenemos que integrarlos. Para los agricultores europeos, la PAC, la integración de Ucrania, la PAC, podemos rezar, podemos pronunciar una misa, está claro. Digo eso porque
evidentemente nos hemos puesto en una situación totalmente descontrolada y empezó una dinámica sobre el terreno que ha superado todo el mundo. Porque ¿qué hizo el otro, el oso? ¿Qué hizo? Bueno, tienes este país que me va a... Hizo una intervención militar, porque estamos en guerra desde hace 3 años. Ahora la guerra está en situación totalmente nueva, porque el principal aliado de los europeos se ha vuelto el principal aliado de los rusos. Y ha dicho, yo he terminado, mis amigos europeos, yo no pondré ni un céntimo más ahí. Si queréis hacer la guerra con Rusia, bien, es su problema. Sabemos todos que es imposible hacer la guerra frente a Rusia. Imposible. Y esta situación ahora está tornando a favor de Rusia. Probablemente lo que va a ocurrir en el siguiente término es que Putin va a poder conseguir legalmente desde los ucranianos, incluso si no lo aceptan, lo van a firmar, el 20% del territorio que controla ahora el este, desde Crimea hasta prácticamente la frontera, Donbass hasta arriba. Segundo, va a conseguir que Ucrania no pueda entrar en la OTAN, lo que es una buena cosa, pero de todas las maneras, si él, incluso si él lo quiere, los americanos han dicho no queremos Ucrania en la OTAN. Porque saben que si hay una guerra atómica, no pueden contar, digamos, sobre los ucranianos en este conflicto. Entonces, están fuera, solo los alemanes, incluso los alemanes están así. Pero los ingleses sí que quieren, porque los ingleses tienen una relación particular con Rusia, una relación de conflictividad muy importante desde Churchill y desde los imperios. Y tercero, para tener eso, y tercero, ha ganado la batalla nuclear. Es decir, que no habrá armas nucleares, incluso prestadas por los países europeos y por Estados Unidos en Ucrania. ¿Qué es lo que importaba a la Unión? Una cosa muy sencilla, la extensión del mercado europeo. La extensión del mercado a 30 países, 36 ahora estamos hablando, que es una locura, 36 países, la Unión Europea es una locura, es ingobernable. Ahora con 20 países de la zona euro, hablo únicamente de la zona, cada país tiene 3 minutos en las reuniones del Consejo Europeo para defender sus posiciones. 3 minutos. Y nosotros, de acuerdo como diputado europeo, para defender en un parlamento de 700 diputados, en aquella época había únicamente 22 países, para defender nosotros teníamos 3 minutos como máximo. Y cuando hablamos con el jefe de grupo, no, en 3 minutos no puedo defender bien, y después tendré yo que explicar a mi grupo por qué no hemos conseguido el éxito. La respuesta era, mis amigas, con los amigos italianos, te pueden prestar unos minutos y que puedes devolver, lo he hecho, que puedes devolver la próxima vez. Así que podrás hablar, sí, así que podrás hablar 10 minutos. Mi honor es que a mi lado, en el grupo, de broma de verdad, a mi lado, por el azar de los nombres, a mi lado, en el mismo grupo, había Giorgio Napolitano, que se ha vuelto presidente de la República de Italia. Y Giorgio, que era un señor presidente de la Comisión Legislativa de las Leyes, un señor muy respetable, así, bueno, culto, y me decía, Sandro, mira, parlare, es todo lo que sabemos. Porque yo le pedí a Giorgio, ¿me puedes prestar? Y me dice, sí, me los doy, pero parlare, no sirve para nada. Aquí en este Parlamento, Sami, tienes tiempo ilimitado, como ves. Lo espero. ¿Fuiste asesor? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas? No sé cuántos. Unos cuantos, ¿no? Bueno, unos.
francés, Unos 4 o 5, inglés. pero no importa. Bueno, fuiste asesor del gobierno de Lionel Jospin en Francia a finales de los 90 y diputado europeo entre el 99 y 2004, ya lo has dicho, y sigues actualmente, Sami, en el Consejo de Estado francés. Sí. Es decir, que tú asesoras, ¿cuántos sois en el Consejo? 122 en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado francés es diferente del español. Es que creado por Napoleón, estamos en España, y es un consejo vinculante, sus decisiones son vinculantes. Es decir, que el Estado tiene la obligación de adoptar las decisiones del Consejo de Estado. Aquí no son vinculantes. Aquí se trata únicamente de, bueno, es un aviso, nada más, consultativo. El Consejo de Estado francés es vinculante, por eso su composición es muy particular. Su composición viene de los altos funcionarios, altos cargos, que a menudo vienen de la Escuela Nacional de Administración, una de las más altas del mundo, no solo de Francia, gente de primera línea en todos los sectores del derecho, verdaderamente de pie. Yo, como profesor de universidad, he sido profesor de filosofía y profesor de catedrático de ciencia política. La Sorbona. La Sorbona, sí, sí. Durante 40 años. Es decir, que aprendí muchísimas cosas. Pero en el Consejo de Estado, en 10 años, aprendí cosas increíbles. Ha sido para mí la mejor escuela de mi vida. Increíble. Llegaba ahí a las 8 de la mañana de invierno, frío, y me pasaba todo el día con colegas ultra especialistas. Para mí era un milagro increíble. En octubre del 23 se firmó el Pacto Migratorio en Europa, que permite la circulación de refugiados en Europa. Hay, como sabéis, millones de refugiados y desplazados en todo el mundo. ¿Cómo ves este panorama con la experiencia tuya de migración y lo que viene? ¿Cómo lo ves? Lo que viene es algo totalmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que los flujos van a aumentar. Los flujos van a aumentar por varias razones. Acabas de aludir a una de las más importantes, el cambio climático, que hace que en África, por ejemplo, habrá millones de gente que ya están en situación de migración interna en el continente africano. Hoy en día el continente africano es el continente, con el continente latinoamericano, son los dos continentes que reciben más inmigrantes, no los continentes de los países desarrollados. El continente africano recibe más del 90% de las migraciones internas, porque no hay control de las fronteras. No pueden controlar sus fronteras y la gente va y viene entre los diversos países. Son ellos que pagan el precio máximo, digamos, de la inmigración y de la ruina de la gente. También porque históricamente hubo un acontecimiento fundamental en la historia de África, es que ese país, ese continente, hablamos de ahora 54 países africanos que constituyen el continente africano, han crecido demográficamente de manera exponencial estos últimos 30-40 años. Una razón muy sencilla es porque se ha mejorado la sanidad y las mujeres no pierden como antes los hijos. Antes una mujer podía tener 10 hijos, pero solo 2 o 3 podían sobrevivir. Ahora la situación es diferente porque hay un sistema medical que puede atender, digamos, a esas familias. Pero el crecimiento demográfico ha sido importantísimo y en el marco de 4 décadas, la población de África ha pasado, me acuerdo, en 1991 había hecho por la Comisión Europea un informe sobre las migraciones en África. La población de África era de 620 millones de habitantes de todos los países africanos, ¿no? Ahora, hoy en día, la población es casi de 1.500, estamos entre 1.500 y 1.700 millones de habitantes. Es decir, un crecimiento absolutamente excepcional. En 2000
probablemente 50, la población africana será más o menos de unos 3.000 millones, 3.500 millones de habitantes. En un contexto en países no desarrollados y que hace que si la gente quiere vivir, comer normalmente, tiene que emigrar, tiene que dejar. Entonces el porvenir es un porvenir difícil. La desgracia es que la Unión Europea, no hablo de los Estados Unidos, porque hay una tradición de migración de los Estados Unidos, pero todos estáis mirando la televisión y veis cómo en Estados Unidos se tratan hoy a los hispanos, como dicen los americanos, ¿verdad? En Estados Unidos, ser hispano, ser español es una raza, no es una nacionalidad. Entonces llaman a toda esa gente hispanos. Vosotros cuando si tenéis que vivir para, les van a dar un papel de identidad con, digamos, la referencia religiosa, católico y hispano. Es así. Y hay en América Latina también esa subida, para decirlo así, de las migraciones del sur, del centro de América hacia... Es una situación mundial en la que, enfrente de la que no hay una política mundial. Hay buenas intenciones, pero no hay política mundial, porque se trata de un problema mundial. Frente a eso, la Unión Europea ha decidido, digamos, construir muros, construir fronteras muy duras, por razones que se pueden también entender. Yo no critico, digamos, estúpidamente la situación. Eso es compleja, no es fácil, porque en Europa tenemos un modelo todavía económico, social, que integra a la gente, más o menos, etc. Pero la llegada masiva puede plantear problemas, por eso hay que controlar las fronteras. Pero teníamos la Convención de Ginebra de 1950-53, una convención que dedicada esencialmente a los refugiados. Yo creo que hay mucha experiencia en el mundo. Somos muy ricos, no bastante muy ricos, hemos conseguido un nivel de desarrollo extraordinario, tenemos la experiencia democrática, republicana, somos cultos, es decir, que sabemos lo que son las luces y tenemos esa arma extraordinaria, para mí la más importante de todas, que es la razón. Tenemos la razón para luchar contra los prejuicios, la razón para luchar contra la mala educación, la razón para luchar contra todo lo malo de este mundo, porque la razón es fundamentalmente lo bueno. Lo decía Descartes y tenía toda la razón. En Europa hay esperanza y depende de nosotros. Tenemos que imponer a nuestros dirigentes políticos, primero, que escuchan a la ciudadanía y segundo, que luchan con nosotros para crear mecanismos institucionales que permitan a los jóvenes, que permitan a las nuevas generaciones pesar sobre la política para su porvenir. Eso depende de los ciudadanos. El trabajo de ciudadano es un deber, no solo es un derecho. Tenemos los derechos de ciudadanía, pero limitarse a los derechos no tiene ningún interés, porque significa aprovechar. La ciudadanía es, antes que todo, un deber. ¿Cuál es mi deber? Mi deber es ayudar a los demás, mi deber es transmitir la educación, mi deber como profesor es explicar bien, y para explicar bien tengo que trabajar en casa, entender bien los problemas que tengo que explicar, no leerlo así y decir, bueno, he visto eso, voy a decir a los estudiantes, tenéis que abrir este libro y ver. No, mi trabajo es la responsabilidad, transmitir eso. Y creo que el deber de transmisión de los valores de progreso, de los valores de tolerancia, de los valores de igualdad entre hombres y mujeres, pero también entre todos los seres humanos, son deberes fundamentales y tenemos que hacerlo. Sami Naïr.